Hermanos, como ya saben, nosotros hemos estado viendo algunos temas que trata el libro de Proverbios y que nosotros consideramos muy importantes o relevantes para la vida del creyente. En el día de hoy nosotros vamos a tratar el tema de el orgullo versus la humildad. Y lo primero que me llegó a la mente cuando vi este tema dentro del listado de todos estos temas que están propuestos, fue la idea de un gran enfrentamiento, como si fuera la promoción de una gran pelea de boxeo, la pelea del siglo, el orgullo versus la humildad. Y la verdad es que, por extraño que parezca, el orgullo y la humildad son dos grandes contrincantes, son dos grandes oponentes que se enfrentan día a día. Son dos conceptos antagónicos que tal cual como dos grandes boxeadores se enfrentan diariamente en el ring de nuestra mente y de nuestro corazón. Dos polos opuestos, como el polo norte y el polo sur, o como el polo positivo y el polo negativo de una batería. Es como la lucha eterna entre el bien y el mal. Pero para poder comprender mejor de qué se trata una cosa y la otra, hemos estructurado esta reflexión de la manera siguiente. Primero vamos a ver las definiciones de orgullo y de humildad. Luego vamos a ver cuál es el origen de este conflicto, de esta gran pelea, de este gran enfrentamiento, las manifestaciones de ambos, las consecuencias de ambos. Y luego vamos a ver el modelo perfecto de humildad. Y entrando rápidamente en el primer punto, que es el de las definiciones, puedo compartir con ustedes algunas definiciones del concepto orgullo. Una de ellas dice que es la confianza y atención excesiva en las habilidades, los logros, la condición, las posesiones o la posición que uno posee. Otra dice que es una alta opinión que de sí mismo tiene un alma pobre, pequeña y mezquina. Y aprovecho para dar crédito al pastor Marcos Peña por un material que tuve a mi alcance de una reflexión similar a esta que el pastor Marcos Peña hizo hace un tiempo. Y él dice que esta es su definición preferida del orgullo. Pero para mí la preferida no es esta. La preferida es que el orgullo es la autoestima desproporcionada e irracional acompañada de un trato insolente y rudo hacia los demás. Cuando nosotros vamos a la Septuaginta, que como todos sabemos es la traducción de la Biblia del idioma original, el hebreo al griego, del Antiguo Testamento, perdón, del hebreo al griego, nosotros vamos a ver que allí la palabra orgullo es traducida como insolencia, arrogancia y altivez. Y en la Biblia podemos ver múltiples sinónimos que se utilizan o términos que se utilizan para referirse al orgullo, como el término de soberbia, jactancia, petulancia, vanagloria, altanería, entre otros muchos más. Ahora, ¿qué podemos entender por humildad? Algunas definiciones. Dice, la persona que se coloca a sí misma en una actitud de no exigir los merecimientos que le corresponden o que renuncia a ellos por amor a otras personas, ejecuta el acto de humillarse. Es una persona que está más enfocada en ceder que en exigir, en dar que en recibir. La humildad, sin embargo, no consiste en un voluntario desprecio de sí mismo, sino más bien en la aceptación de la propia realidad delante de Dios y de los hombres. A veces podemos pensar que por el hecho de que orgullo y humildad son dos conceptos antagónicos, y orgullo significa alta estima, humildad significa baja estima, y no es así. Lo que ocurre es que el humilde sabe o reconoce quién es Él y reconoce quién es Dios. En ese sentido, hay una definición que aporta un autor, C.J. Mahaney, en un libro titulado Humildad, Grandeza Verdadera, que dice que la humildad es la acción de valorarnos con honestidad
a la luz de la santidad de Dios y de nuestra pecaminosidad. O sea que cuando nosotros vemos la santidad de Dios y luego vemos nuestra condición pecaminosa, se supone que eso produce en nosotros una reacción natural de humillación delante de Dios. Porque nos damos cuenta cuál es el lugar que nos corresponde y cuál es el valor que tenemos en función de la grandeza de Dios y de nuestra pequeñez. Ahora, ¿dónde podemos encontrar el origen de esta gran pelea, como decíamos al principio? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, lo podemos encontrar en Génesis 3. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que el orgullo nace en el hombre a propósito del engaño de Satanás, que lo seduce a rebelarse contra Dios desobedeciéndolo, a cambio de ser como Dios, a cambio de alcanzar la gloria de Dios. Dice Satanás que si sabe Dios que si comes del árbol que Dios te ha dicho que no comas, vas a ser como Dios. Otra definición de orgullo que entiendo es la que mejor define el orgullo desde una perspectiva bíblica, porque nos lleva al mismo origen del problema del orgullo del hombre. Dice que el orgullo es la rebelión del hombre contra Dios cuando éste se atribuye a sí mismo el honor y la gloria que solo le pertenecen a él. O sea que el orgullo es un estado de rebeldía del hombre contra Dios por causa de su deseo de robarle a Dios su gloria. Cuando el hombre entiende que es merecedor de gloria y honra, en términos prácticos lo que está haciendo es negándole a Dios el mérito de ser quien merece toda la gloria. Así que lo que origina este gran enfrentamiento del cual nosotros hablamos al principio entre estos grandes contrincantes es la caída del hombre por causa de su desobediencia, por querer atribuirse algo que no le correspondía. A partir de este momento hasta este mismo momento, el orgullo y la humildad se enfrentan todos los días. Ahora, el orgullo y la humildad tiene múltiples manifestaciones. Y aquí sí vamos a entrar ya entonces en las enseñanzas que podemos encontrar en el libro de Proverbios. Una de estas manifestaciones del orgullo es que el orgullo busca la aprobación de los demás. Proverbios 25:27. No hace bien comer mucha miel, ni es honroso buscar la propia gloria. Una de las manifestaciones del orgullo es la búsqueda de la propia gloria, de la aprobación de los demás. Al respecto, San Agustín dijo en una ocasión, el amor al honor es la pesadilla mortal de la verdadera piedad. Otros vicios dan a luz malas obras, pero este, refiriéndose al orgullo, da a luz buenas obras, pero de una manera malvada. Lo que San Agustín quiere decir aquí es que el orgullo puede hacer buenas cosas, el orgullo puede generar buenas obras, pero su motivación no es buena. Porque lo que hay detrás de estas buenas obras es la búsqueda de la aprobación de los demás. Y es la misma actitud que asumían los fariseos, que hacían buenas obras, pero no con la intención de agradar a Dios, sino más bien con la intención de agradar a los hombres y de obtener su aprobación. Al respecto, el pastor Miguel Núñez dice, viendo la necesidad de aprobación que tienen algunos, es entendible cómo el orgullo es capaz de llevarnos a violentar nuestra propia integridad. Pues muchas veces, con tal de escuchar el aplauso, estamos dispuestos a comprometer
nuestros valores. El orgullo nos hace procurar con tanto empeño la aprobación de los demás que para obtenerla a veces somos capaces de hacer lo que sea, incluso de sacrificar nuestra propia integridad. El orgullo no hace nada de gratis. El orgullo no hace nada de gratis. Siempre espera algo a cambio. La aprobación de los demás o su propia gloria. La humildad, por el contrario, hace las cosas sin esperar nada a cambio. No busca ni el aplauso, ni la aprobación de los demás, ni su propia gloria. La humildad hace lo que hace simplemente porque cree que es lo correcto y punto. Su motivación es buena, no es malvada, porque solo procura hacer el bien. Y si es un creyente, procura agradar a Dios y no agradar a los hombres. Pero otra de las manifestaciones del orgullo es que el orgullo no se equivoca. Proverbios 9:8. El que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. El orgullo no acepta ninguna corrección, no acepta ninguna reprensión, porque el orgullo no se equivoca. El orgullo no pierde un pleito, siempre gana. Usted no ha visto que hay gente que usted nunca le va a ganar un pleito. Usted discute y discute, porque nunca pierden, porque el orgullo nunca se equivoca. La humildad, por el contrario, sí se equivoca. La humildad acepta cuando pierde y reconoce cuando no tiene la razón. Reprende al sabio, que es lo mismo que decir al humilde y te amará, dice la porción que leímos. En la Biblia, nosotros vemos cómo en muchas ocasiones se utiliza la palabra necio para referirse a una persona que por su orgullo persiste en el error y se convierte en una persona necia. Mientras que el humilde se le considera como una persona sabia porque acepta el buen consejo de los demás. La humildad acepta que se equivoca hasta cuando no se equivoca. La humildad acepta que se equivoca hasta cuando no se equivoca. Porque la humildad nos lleva a un punto en el que hasta teniendo la razón por amor a los demás, en ocasiones renunciamos a la razón. Sin importar que el otro piense que nosotros hemos perdido. Porque para el orgullo la razón es lo más importante. Para el orgullo ganar es lo más importante. Para la humildad lo más importante es el amor. Y la razón pasa a un segundo plano. Si gané o perdí la discusión es irrelevante. El orgullo no se equivoca nunca, no da su brazo a torcer. Porque como dice un autor, para una persona orgullosa, podría ser más doloroso admitir que se ha equivocado que sacarse una muela con un alicate a sangre fría. A veces para una persona orgullosa, admitir que se ha equivocado es más doloroso que tomar un alicate de una caja de herramientas y sacarse una muela a sangre fría. Así es el orgullo en muchas ocasiones para nosotros. Proverbios 15:12. Al insolente no le gusta que lo corrijan, ni busca la compañía de los sabios. Al orgulloso, al arrogante, no le gusta que lo contradigan, no le gusta escuchar otra opinión que no sea su propia opinión. Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El orgulloso no acepta otra opinión que no sea la propia, porque hacerlo sería admitir que existe la posibilidad de que estoy equivocado. El orgullo nos hace tomar el lugar de Dios porque creemos que al igual que Dios somos infalibles, que no nos podemos equivocar. La humildad nos devuelve a la mortalidad, a nuestra naturaleza falible en donde sí nos podemos equivocar. Pero otra manifestación del orgullo es que el orgullo no pide perdón. Proverbios 6:34-35, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Y aunque este texto está dado en un contexto distinto,
Pero lo que quiero significar con esto es que cuando una persona está llena de soberbia, está llena de este tipo de sentimientos como los celos, en este caso, llena de orgullo, no perdona. Y no perdona por una simple razón. Y es que como el orgullo no se equivoca, el orgullo no entiende que hay necesidad de pedir perdón. Si yo no me equivoqué, ¿por qué tengo que pedir perdón? No, yo no estoy equivocado, yo no le voy a pedir perdón. A la persona orgullosa le cuesta mucho pedir perdón porque hacerlo es admitir que se ha equivocado. El orgullo no pide perdón porque el acto de pedir perdón en sí mismo es un acto de humillación. Cuando usted le pide perdón a una gente, usted se está humillando. Y como la humildad y el orgullo son dos esencias que no se entremezclan, porque una es la negación de la otra, donde hay orgullo, por lo general, no hay perdón. Son como la luz y las tinieblas. O hay luz o hay tinieblas. La humildad, por el contrario, sí pide perdón. Porque la humildad reconoce que se equivocó y que es necesario pedir perdón. El perdón es una manifestación de la humildad. Tanto así que a veces la humildad pide perdón hasta por lo que no necesita ser perdonado. Mira, perdóname. Te ofendí, te sentiste mal, aunque yo en mi interior sé que no necesito pedir perdón, pero pido perdón. Pero otra manifestación del orgullo es que el orgullo se burla, pero la humildad tiene compasión. Proverbios 21-24, los burlones son orgullosos y altaneros, actúan con una arrogancia que no tiene límites. Hay una relación tan estrecha entre la burla y el orgullo en la Biblia para referirse a los orgullosos que la Biblia utiliza muchas veces el término escarnecedor, que significa burlador o burlón. Por lo regular, el orgullo se burla y más aún cuando tiene la razón. Es que le gusta hablar de lo que no saben. Es que el ignorante son ignorantes. Entonces, si tuvieran mi preparación, si tuvieran mi capacidad, pero... Y eso ocurre muchas veces porque el orgullo nunca se pone en los zapatos del otro. La humildad sí. El orgullo nunca se pone en los zapatos del otro. La humildad sí. Porque el orgullo juzga al otro colocándose en una posición de superioridad, viendo al otro desde arriba. La humildad juzga al otro como le gustaría que la juzgaran a ella también. Y por eso se coloca en el mismo nivel que los demás. Dice Mateo 22, 36 al 39. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese texto Jesús está diciendo cuál es la posición de Dios y cuál es mi posición. Tú eres tan pequeño. Y Dios es tan grande que tú tienes que amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero cuando se trata de lo demás, no dice que yo tengo que amarlo con todo, como a mí mismo. Entonces, en ese texto, Jesús nos dice en dónde está Él y en dónde estoy yo. Pero también me dice en dónde estoy yo en relación a mis hermanos. Entonces, la humildad se coloca en ese mismo nivel. Y por eso, la humildad no se burla. La humildad se compadece. La humildad ama a su prójimo como a sí mismo. Y por eso se compadece de él. El orgullo no ama a nadie como a sí mismo. Por eso hasta se burla de su prójimo. Pero lo que el orgulloso olvida es que Dios, que sí está en una posición superior, un día lo tratará de la misma manera como Él trata a los humildes. Proverbios 3:34, el Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad para con los humildes. Otra manifestación del orgullo y la humildad que podemos ver es que el orgullo alardea
de lo que es, de lo que sabe, de lo que hace y de lo que tiene. Se jacta de lo que es, de lo que sabe, de lo que hace y de lo que tiene. El orgullo es como un fanático que constantemente está hablando bien de su artista favorito. Lo único que en el caso del orgullo, el fanático y el artista son la misma persona. El orgullo hace que nosotros nos convirtamos en fans de nosotros mismos. De ahí que vivamos, la razón de que vivimos en una era de narcisismo, de hedonismo, de amor excesivo hacia nosotros mismos. Y vemos hoy un afán desproporcionado de tratar de ser relevantes, de mostrarle a los demás nuestras posesiones materiales, de hablar de nuestra capacidad, de nuestros logros personales, de nuestras obras de caridad. Y no es que está mal compartir con tu entorno tus alegrías, tus éxitos. No, eso no tiene que ver con eso. Yo no me refiero a eso. Es que cuando constantemente estamos promocionándonos a nosotros mismos, promocionando lo que somos, promocionando lo que sabemos, promocionando lo que hacemos y lo que tenemos, entonces tenemos que revisarnos. Porque probablemente hay orgullo en nosotros. Proverbios 25, 6 al 7. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. O sea, deja que sea otro el que te exalte, deja que sea otro el que te honre. No te exaltes a ti mismo, no hagas alardes de ti. Proverbios 27, 1 y 2. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. El incrédulo, movido por el orgullo, puede alardear de quién es, de lo que sabe, de lo que hace y de lo que tiene. Pero un creyente que es humilde sabe que todo lo que es, que todo lo que sabe y que todo lo que viene proviene de Dios. Y por eso no puede alardear o jactarse de nada, porque nada depende de Él. Lo único que puede es dar gracias a Dios por la salvación inmerecida que Él le ha concedido a través de Cristo Jesús. Pero el orgullo trae consecuencias. Hay consecuencias del orgullo y de la humildad. Y vamos a ver 3 de ellas. La primera es que el orgullo nos ciega. La humildad nos permite ver. C.S. Lewis decía que el orgullo lleva a todos los demás vicios, cegándonos con respecto a nuestros propios errores y a nuestras propias debilidades. Y nuevamente el pastor Miguel Núñez en su libro Vivir con Integridad y Sabiduría dice, el orgullo nos ciega y no nos permite ver lo que en realidad somos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que no cumplimos, lo que violentamos. El orgullo nos ciega, hermanos, de tal manera que nosotros solamente vemos lo que queremos ver. No vemos otra cosa. Solo lo que queremos. No sé si a alguno le he contado esta anécdota, pero hace unos años a mis hijos se les antojó con que querían un perro. Papi, quiero un perro. Quiero un perro. Yo no, mis hijos, no vamos a tener ningún perro. Vivimos en un apartamento. No, en un apartamento, un perro no es una cuestión que se maneje tan sencilla. No hay perro. Además, un perro entraña muchas responsabilidades que ustedes no van a asumir. Ustedes no le van a dar de comer, no lo van a sacar afuera, no van a recoger sus necesidades. O sea que no hay perro. Amén. Pues entonces mis hijos asumieron una actitud de rebeldía. Se volvieron orgullosos. Se volvieron orgullosos. Bueno, se fue esto. Se volvió Juanita. Se volvieron orgullosos mis hijos. Ayúdame alguien con esto. Yo no. ¿Salió? Bueno, Luife me va a ayudar. Se volvieron orgullosos.
Entonces, cuando llegaba a mi casa, todo era, hola mis hijos, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Y esto? Sí. ¿Y aquello? No. Y yo, pero ¿y qué orgullo por un perro? Bueno, pues un día llego a mi casa, los encuentro acostados en mi cama, viendo algo en la televisión y voy a abrazo al más grande por detrás. Y se remenea y me dice, no me dice nada, pero es como quítate, no quiero nada contigo. Y digo yo, pero ¿y este orgullo de este muchacho? Por un perro. Entonces me puse así como melodramático, como a veces nos ponemos los padres. Entonces dije algo así más o menos como esto. Mijo, algún día, cuando ya yo no esté en este mundo, cuando yo haya muerto, cuando ya tú no puedas abrazarme, tú te acordarás de este día. Después que yo muera, tú habrás querido, tú vas a querer haberme dado este abrazo. Y ese muchacho se quedó inmutable en una sola pieza. Yo dije, wow, qué orgullo. Pero de repente siento la mano de mi hijo menor que me toca por detrás. Y cuando me volteo a verlo, lo veo con su rostro compungido. Entonces yo dije, bueno, a este no le quebranté el orgullo, pero a este sí. Entonces le digo, mijo, dime, mijo. Me dice, papi, yo dime, mijo. Antes de que tú te mueras, ¿no puedes comprar un perro? Es que el orgullo es ciego. El orgullo es ciego. Y aunque mis hijos no podían reparar por su edad en las repercusiones de lo que yo les estaba diciendo, hermanos, ellos no tienen la capacidad, pero nosotros sí la tenemos. Y en muchas ocasiones nos comportamos como mis hijos, que no damos nuestro brazo a torcer, que solamente vemos lo que queremos, no nos importa las repercusiones, no nos importa lo que pase. Yo solo quiero eso, porque el orgullo es ciego. El orgullo no nos deja ver las repercusiones de nuestros actos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos iniciado una discusión que llegamos a un punto en donde decimos, pero ¿y cómo fue que llegamos aquí? ¿Cómo fue que llegamos aquí? El orgullo nos llevó ahí. Así llegamos. Con el orgullo. Con el orgullo. Y entonces nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde, cuando ya dijimos cosas que no podemos recoger. Porque en otras palabras, el orgullo ni oye, ni ve, ni entiende. La ceguera del orgullo es lo que hace que nuestra autoestima sea desproporcionada e irracional, como vimos en la definición al principio. Que sea desproporcionada e irracional. Sin embargo, la humildad sí nos ayuda a ver nuestros propios errores y nuestras propias debilidades. Y eso hace que no tengamos un concepto más alto de sí que el que nosotros debemos tener. Y que pensemos de sí con cordura. El orgullo es irracional porque no podemos pensar con cordura de nosotros mismos. Pero dice la palabra, el apóstol Pablo, que nosotros debemos pensar de nosotros con cordura. La humildad nos aterriza, nos mantiene con los pies sobre la tierra, nos permite ver cuál es el lugar que me corresponde, mientras el orgullo nos extravía, el orgullo nos lleva de la mano al camino incorrecto. Pero otra de las consecuencias es que mientras el orgullo nos guía al fracaso, la humildad nos aparta de él. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Cuando viene la soberbia, viene la deshonra, viene la desgracia, viene el fracaso. Porque el orgullo nos ha cegado y no podemos ver nada. Tomamos malas decisiones guiados por nuestro orgullo que nos ciega y que también no nos deja escuchar los buenos consejos que podemos recibir. Nos convertimos en unos necios y esa necedad nos lleva al camino del fracaso. Todo lo contrario con la humildad.
que nos permite ver, que nos permite escuchar, que nos permite escuchar el consejo de los más entendidos, y eso nos aleja del fracaso y de la ruina. Y es el ejemplo que nosotros vemos con el hombre insensato, el hombre sensato, sabio, que construyó su casa sobre la roca. Dice que él escuchó las palabras del Señor. El que escuche estas palabras y edifica su casa sobre la roca, lo considerará como un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Pero el orgullo no escucha. ¿Y qué pasa con el insensato que edificó sobre la arena? Qué grande fue su ruina, dice la palabra. Así que el orgullo nos acerca al fracaso, pero la humildad nos aparta de él. Proverbios 15:25. El Señor derribará la casa de los soberbios, pero afianzará los linderos de la viuda. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Proverbios 16:18. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez del espíritu. La insensatez del orgullo nos guía hacia el fracaso. La sabiduría de la humildad nos aparta de él. Y por último, he dejado la consecuencia más nefasta del orgullo, y es que el orgullo nos aleja de Dios. La humildad nos acerca a él. Proverbios 6:16-17. 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para él. Y empieza diciendo, ojos soberbios. Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Abominación es a Jehová, Proverbios 16:5. Todo altivo de corazón ciertamente no quedará impune. Y Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El orgullo me aleja de Dios, porque Dios no quiere nada con los orgullosos. La gravedad del pecado del orgullo nos aleja de Dios, porque tal como nosotros vimos al principio, lo que da el origen al orgullo es su deseo de robarle la gloria a Dios, y Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. El orgullo rompe esa relación de cercanía con Dios, porque el orgullo es mezquino, es irrespetuoso con Dios, porque le niega a Dios la gloria que solo a Él le pertenece. Sin embargo, la humildad nos acerca a Dios. Dice el texto que Dios atiende al humilde. Y esa expresión de que atiende al humilde es una expresión que nos dice que entre Dios y los humildes hay una cercanía. Dios tiene un trato cercano con el humilde. Finalmente, hermanos, ¿cuál es el modelo perfecto de humildad? Cristo es el modelo de humildad que nosotros debemos seguir. Al igual que Adán y Eva, Cristo también fue tentado a rebelarse contra Dios. Fue también seducido por Satanás con una propuesta similar. Mateo 4, del 8 al 10, Cristo en el desierto. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Elegir entre el orgullo y la humildad no es una cuestión de si me encuentro en una circunstancia que favorece mi elección. Porque mientras Adán y Eva eligieron el orgullo en la comodidad del Edén, sin hambre y sin sed, Cristo eligió la humildad, hambriento y sediento, en la incomodidad del desierto. Cristo prefirió la humillación, aun cuando obedecer significaba sufrir y morir. En la cruz, Adán y Eva prefirieron el orgullo, aun cuando la humillación de obedecer no implicaba ni sufrimiento ni muerte. Todo lo contrario, bendición y vida eterna. A diferencia de Adán y Eva, Cristo, siendo hombre en ese momento, al igual que ellos,
no estaba interesado en disputarle a Dios su gloria. Al Señor tu Dios adorarás, dijo Cristo, y a Él solo servirás. En otras palabras, solo a Dios sea la gloria. Cristo nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso lo vemos en Mateo 11:29. Y cuando dice de corazón, lo que Cristo está queriendo referir es que es de verdad, que soy manso y humilde de verdad. Que verdaderamente soy manso y humilde, que no es una pose, que no es algo fingido, que no es como los fariseos, sino que realmente soy humilde. En conclusión, hermanos, el orgullo es como un cáncer, que si no lo tratamos a tiempo, va haciendo metástasis en todo nuestro interior, silenciosamente, sin darnos cuenta. Se va expandiendo por todo nuestro cuerpo y lejos de consumir a los demás, nos consume a nosotros mismos. Pero lo maravilloso de todo esto es que si el cáncer aún no tiene una cura 100% confiable y eficaz, el orgullo sí la tiene, y esa cura se llama Cristo. Así que si constantemente, hermanos, andamos buscando la aprobación de los demás, si constantemente estamos pensando en que siempre tenemos la razón, en que nunca estamos equivocados, en que no pedimos perdón, no tenemos que pedir perdón, si constantemente estamos haciendo alardes de lo que tenemos, de nuestra condición económica, de lo que sabemos hacer, de nuestros conocimientos, de nuestra condición de creyentes incluso, de nuestro estatus social, de nuestros títulos profesionales o de nuestras buenas obras, si constantemente estamos haciendo alguna de estas cosas, pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a ser como Él, mansos y humildes de corazón, de verdad. Para que en esta pelea que se libra diariamente entre estos dos grandes contrincantes, en el ring de nuestra mente y nuestro corazón, la humildad pueda siempre vencer al orgullo y Cristo pueda ser proclamado como el gran y único vencedor de esta pelea. Dios te bendiga, iglesia.